Bueno, ya lo hemos venido platicando desde temprano. La Suprema Corte decidió por unanimidad de sus 11 integrantes, sus 11 ministros, declarar contraria a la Constitución la reforma a la Constitución de Baja California que prolongaba el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Y para, pues, reflexionar un poco sobre lo que significa esta decisión, tanto en el fondo de la materia estudiada, pero también pues esta votación. Leía yo a algunos abogados ayer diciendo que había sido por goliza y estaban muy sorprendidos de esta unanimidad. Vamos a platicar con Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Pascal. ¿Tú? Bien, afortunadamente, pues viendo las reacciones. Lo platicábamos hace un momento con la ministra Margarita Ríos Farjat. Pues la verdad, la Corte está en el candelero, está, digamos, muy bien evaluada por todo el mundo a raíz de esta decisión, Pedro. Mira, yo creo que sí es una decisión muy importante y al mismo tiempo, y no le quito mérito a la Corte, y además ahora haré, si me permites, algún comentario sobre los posicionamientos de la Corte y sobre todo sobre el discurso y la posición del presidente de la misma, que creo que son muy significativos. Pero sí, sin demeritar eso, la verdad es que la Corte hizo lo que tenía que hacer. O sea, tampoco, digamos, la Corte tomó la decisión debida, Pascal. Era una reforma la que se había aprobado en Baja California, a todas luces inconstitucional, contraria a la Constitución Nacional, pero también a los principios que le dan sustento a un Estado constitucional y a un Estado democrático. Y en ese sentido la Corte hizo lo que le tocaba hacer, hizo su tarea. Hay que reconocerle que la haya hecho, porque había mucha, digamos, niebla política en torno a la decisión de la Corte y mucha especulación sobre la postura de las y los ministros. Pero bueno, bien visto, lo que hicieron fue pues lo que les tocaba hacer, lo hicieron bien, lo hicieron con claridad y contundencia, lo hicieron de manera unánime, lo cual me parece que confirma lo que acabo de decir. Ninguna ni ninguno de ellos tuvo duda de que esa reforma al ordenamiento jurídico de Baja California pues era contrario a la Constitución Nacional. En eso estuvieron todos de acuerdo, con argumentos muy similares. Tampoco es que hubiera una miríade muy amplia de argumentos, sino que todos fueron sobre la misma línea, y bueno, pues, uno a uno fueron los 11 ministros, 11 ministras, votando en esa dirección. ¿Fraude a la Constitución fue alguno de los términos que se usó? Eso es lo que es muy interesante, las posiciones, y ahí la del presidente de la Corte me parece que es la más contundente, que fue quien utilizó esa figura, que es una figura, no los aburro con eso, es una figura trabajada en el derecho constitucional, español sobre todo. Pedro de Vega trabajó mucho esa idea del fraude constitucional, pero es una idea muy fuerte. Es decir, aquí lo que intentaron fue hacer pasar como si fuera legal algo que no solo era inconstitucional, en el sentido que contradice a la Constitución, sino que en realidad lo que hacía, digamos, era distorsionar todo el sentido del Estado constitucional y distorsionar todo el sentido de el arreglo democrático mexicano, ¿no? Y bueno, y en ese sentido creo que ese discurso, lo de fraude constitucional, la idea está también de una suerte de fraude postelectoral, también es muy potente. Es decir, no, en democracia no se vale cambiar las reglas del juego, y no se vale cambiarlas antes, durante ni después de los procesos electorales. Y acá lo que hicieron fue intentar, bueno, lo hicieron y ya después ha quedado inválido, pero cambiar las reglas del juego con los que habían jugado los actores y los ciudadanos en Baja California. Y eso no se vale, porque si hay algo que caracteriza un Estado democrático es que es un sistema que funciona con reglas ciertas, claras para todos y que deben de ser respetadas. Y en ese sentido, ampliar el periodo de mandato de un gobernador y electo, pues es claramente un fraude a la Constitución y a la democracia. Y lo interesante es que lo dijo la Corte. A mí eso es lo que me llamó la atención, que les hubiera bastado con tener argumentos muy técnicos, muy de, mira, pues esto contradice esto, y punto, y no. ¿Le llamaríamos, ¿qué serían argumentos, aparte de los técnicos, argumentos políticos? Pues argumentos de política constitucional. De política constitucional. Pues, dieron un sentido. La verdad es que uno escucha el discurso del presidente de la Corte y da gusto. Sí. Porque además yo tenía
para mí que se estaban escuchando poco los jueces. Bueno, los jueces en general se están escuchando poco y eso es tema para otra discusión, sí. Pero en este caso los ministros de la Corte en un contexto pues de emergencia de muchos decretos presidenciales, porque ayer hay mucho que celebrar por la decisión de la Corte y hay mucho que preocuparse por el decreto presidencial de la mañana. O sea, sí, ese es un tema que me gustaría que habláramos. Si te parece, te buscamos porque creo que merece un análisis aparte, ¿no? Sin duda, aparte, y además nos habla de los tiempos contradictorios en los que estamos viviendo, ¿no? En el mismo día, pues hay ahí dos señales, una pues muy a favor de la división de poderes, del Estado democrático y constitucional, en fin, de lo que defendemos, pues quienes defendemos a la democracia, y por el otro lado una decisión que lamentablemente es muy preocupante en sentido contrario. Pero bueno, eso como bien dices da para otra reflexión. Sí, y bueno, pues en síntesis, tratando de resumir lo que has dicho, pues es motivo de satisfacción lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte, ¿no? Claro, porque además es motivo de reconocimiento de la vigencia y la importancia de la división de poderes. Eso no hay que perderlo de vista, Carlos, porque en las últimas semanas la salud de nuestro principio de división de poderes, la verdad es que se ha visto mermada, no abundo, pero ver a la Corte ayer tomando una posición unánime, clara, en una decisión netamente política, apoyada además por el partido en el gobierno a nivel nacional, pero pues en este caso a nivel de la entidad, votada también por las y los ministros que han sido designados en este periodo sexenal, que eso también hay que reconocerlo. Sí, también. Ninguno de los ministros ni ministras que fueron electos en este periodo votó en contra, ni se separó de la mayoría. Eso comentabas el caso de la ministra Margarita Ríos Barjat, pero también pues el caso de la ministra Esquivel, del ministro Carrancá. Sí. En fin, ahí creo que González Alcántara Carrancá, perdón, hay que celebrarlo porque ahí hay argumentos constitucionales. La Corte pues hizo lo que le toca hacer. Pues Pedro, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te buscamos para lo otro, ¿no? Yo creo que es muy importante. Cuando quieran, en verdad, Pascal, y gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Salazar Ugartes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.